noche en tu casa, Señor. Estamos, Padre, necesitados, menesterosos de tu presencia, papi. Ayúdanos, Padre Santo. Bendícenos esta noche. Háblanos, Espíritu de Dios. Háblanos, papá. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendiga, Señor, a quienes estamos aquí en tu casa, aquellos que nos están viendo, Señor, los que nos van a ver, Señor, en el transcurso de la semana. Bendícelos, Papito Santo. Ayúdanos. Hoy cambiamos la atmósfera, Señor, de este lugar. Cámbiala, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendícenos esta noche, Señor. Habla a nuestro corazón. Instrúyenos, Papito Santo. Que sea tu Santo Espíritu sobre nosotros, Padre. Y sobre aquellos, Señor, que nos están viendo, Señor. En el nombre de Jesús. Somos menesterosos tuyos, Papito. Somos necesitados de ti, Padre. En el nombre de Jesús a esta hora, bendícenos y háblanos, Papito Santo. Que sea tu palabra llegando a todos los lugares, Señor, que tú vas a permitir que lleguemos, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a nuestros vecinos del norte, del sur, del oriente, del poniente, Padre. Les hablamos en el nombre de Jesús, que sea el viento, Señor, llevando tu palabra hacia ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos a esta hora, Papito Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, que vive y a su nombre. Gloria. Tome su lugar, vamos a conversar un poquito en esta noche. Yo estuve platicando en la mañana, hermano o hermana, sobre un tema que se me hace muy interesante, hermano. Y fíjense que en el libro de Mateo 24:3 comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice tu palabra. Fíjense que el libro de Mateo 24:3 dice lo siguiente, si lo ve ahí, ¿verdad? Amén. Dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, diga conmigo, monte de los olivos, dice, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Usted sabe, porque se le ha sido enseñado, hermano, que en este momento, en este instante, dice que los discípulos vieron al Señor que estaba sentado en el monte de los olivos. Sin lugar a dudas, el Señor estaba meditando. Ahora, el Señor les estaba hablando de los últimos tiempos. Y entonces, hermano, vamos a entender que ellos, los discípulos, hermano, a los que posteriormente se les nombró como los apóstoles, le preguntaron al Señor, hermano, ¿cuál iban a ser las señales de la venida del Señor? Usted sabe que el Señor viene pronto, amén. Ahora, Mateo 24:7 dice lo siguiente, vean, una de las tantas señales que va a haber, hermano, hermana, es lo siguiente, dice, porque se levantará nación contra nación, dice la Biblia, y reino contra ¿qué? Contra reino. En diferentes lugares habrá, ¿qué dice la Biblia? Habrá hambre y terremotos. Todas estas señales, hermanos, sin lugar a dudas, hemos escuchado a nuestro apóstol, a ministros primarios de Dios, que nos han enseñado sobre todas estas señales, hermanos, que van a pasar, hermano, y están pasando. ¿Alguien se acuerda del terremoto? Creo que fue en el 2018, casi de 8 grados, y estuvo muy feo para el sureste de México. Pero vean,
Este terremoto dice en la Biblia que va a ser un mega terremoto. Pero miren, hablando de esas señales, dice en la Biblia que habrá hambre también. Y de eso no hemos escuchado mucho, hermano, porque hablábamos en la mañana que incluso nuestro país está pasando una situación con la obesidad en los niños y en los adultos, hermano. Incluso hay muchas enfermedades como la diabetes que surgen derivados de la obesidad, hermano. Ahora, pero vean lo que dice el Señor, que una de las señales que habrá y que van a dar pie a la venida del Señor es que habrá hambre. Diga conmigo, hambre, hermano. Usted y yo sabemos que el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vean lo que dice el libro de Apocalipsis 6:7. Ya aprendimos en la Biblia que una de las señales que habrá para su venida, para su epifanía, para su parucía, es la existencia de hambre en la tierra. Ahora, Apocalipsis 6:7 dice lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, ¿quién lo abrió? Lo abrió el Señor Jesucristo. Oí la voz del cuarto ser viviente. Le estaba hablando el apóstol Juan, que decía: ven. Y dice el apóstol Juan: y miré, y he aquí un caballo. ¿De qué color, hermano? Amarillento. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y vea, a estas dos entidades, a la muerte y el Hades, dice la Biblia que se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto lo hemos platicado mucho tiempo. Y a ellos se les dio autoridad. ¿Para qué, hermano? Para matar con espada. Amén. Y vea lo que dice: para matar también ¿con qué? Con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Ahora, hermano, una de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día y que ha muerto mucha gente, usted lo sabe. Usted lo sabe, que el enemigo ha matado a mucha gente y el Señor lo ha permitido, pero no lo ha permitido porque ya estaba profetizado, hermano. Entonces, ahora, yo quiero hablarle, le estoy hablando de otra situación, hermano. Porque mire, hermano, aparentemente esto del hambre probablemente sea físico, pero hermano, también hay gente que está muriendo en lo espiritual por la ausencia de comida, por la ausencia del pan de vida, hermano. Y entonces esa gente muere de hambre. Ahora, quiero avanzar, mire. Romanos 8:35 dice la Biblia, las Américas: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, tribulación, angustia, persecución o hambre. Entonces, aquellos que están pasando hambre, hermano, están separados del amor del Señor. Aún de que el amor del Señor es eterno, todas estas cosas que están aquí escritas, dice que separan a la gente del amor del Señor. Y una de las cosas es el hambre. Pero hermano, el hambre se quita con alimento. Amén. Amén. Ahora, vean lo que significa hambre. De ahí viene la palabra limosna. Amén. ¿Usted se acuerda dónde daba limosna? En la anterior vida, hermano, usted nos pedía limosna. Esa limosna es la palabra hambre, hermano. Amén. Y lo que significa, vean, yo lo puse ahí en colorcito blanco, mediante la idea de ¿qué? De destitución, hermano. Escasez de alimento, hambre. Ahora, a mí llamó bastante mi atención la palabra destitución. ¿Por qué? Porque se destituye a alguien de un lugar, alguien lo destituye y esa persona, hermano, pasa hambre al salir de ese lugar. Ahora, quiero avanzar
porque yo quiero hablarle, estaba yo hablándole en la mañana de algunos personajes que pasaron hambre. Yo recuerdo que hablamos de Isaac, hablamos de Abraham y hablamos de José en la mañana, hermano. Ahora, yo quiero hablarle, y creo que también hablamos un poquito de Moisés. Moisés es el que vamos a avanzarle un poquito. Creo que ahí nos quedamos, Éxodo 16:2. Y es que, mire, dice que el pueblo de Dios estaba pasando hambre. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto se pasa hambre, hermano. Y ahí en esos desiertos, yo no sé si usted ha escuchado esa frase que dice que antes de conocer al Señor, a las familias les iba económicamente mejor que ahora que están en el Señor, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque antes hacían cosas indebidas y les entraba un ingreso. Hoy en el Señor, en el temor del Señor, ya no se está viviendo de la misma forma, porque antes vivíamos bien, entre comillas, y ahora estamos viviendo mal, porque ya no hacemos esas cosas malas que hacíamos antes. Hoy el único que nos provee, hermano, es el Señor. Él es nuestro proveedor y de Él dependemos, y jamás, es su palabra, que nos va a dejar sin pan en la mesa, que su simiente, dice, no va a mendigar pan, dice la palabra del Señor, y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Ojo con eso, porque hemos estado aprendiendo que Dios nos va a dar lo que necesitemos, porque Él es nuestro proveedor. Amén, aleluya. Sigamos leyendo, porque eso ya lo hemos platicado en la mañana. Entonces dice el Señor, dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no andan en mi ley. Quiero avanzar, porque yo quiero platicarles en esta mañana, en esta noche, perdón. Dice, mire, que el Señor nos iba a mover a una tierra donde comeríamos pan sin escasez. Eso lo ministramos en la mañana. Ahora, quiero hablarles de esta noche de Ruth. Amén. Yo sé que usted ha escuchado muchísimo de Ruth. Hermano, ha habido ministros que hablan de Ruth, pero yo quiero enseñarle algo que pasó Ruth. Y usted sabe que Ruth es prototipo ¿de quién, hermano? De la iglesia del Señor. Entonces, ojo con esto, porque pareciera que el Señor nos va a ayudar toda la vida, pero así como Ruth pasó su proceso, así también probablemente nosotros estemos o vayamos a pasar procesos. Acuérdese, hermano, ¿qué significaba hambre? Escasez ¿de qué? De alimento. Probablemente Dios no lo quiera, ¿verdad? Llega en algún momento que sea físico o espiritual esa escasez de alimento, hermano. Es decir, que en la casa no se esté comiendo pan, ese pan espiritual que es la palabra de Dios, porque gracias al Señor hasta el día de hoy, hermano, pan físico no ha hecho falta. Incluso algunos estamos en sobrepeso, hermano. Y miren, pero el pan espiritual a veces en la casa escasea, hermano, escasea. Ya hablábamos en la mañana por culpa de quién, a veces por culpa de las cabezas, hermanos, porque no han decidido seguir a Cristo. Amén. Ruth 1:1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, dice la Biblia, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos ¿de qué? De Moab. Aquí lo interesante, mire, hermano, es que este hombre, yo sé que usted ya sabe quién es, era de Belén de Judá. Usted sabe que Belén significa casa de pan. Y mire, hermano, tuvo hambre. ¿Cómo entonces? Significa que hay gente que tiene casa llena de pan y no quiere comer o se abstiene de comer, hermano. Eso sí está un poquito más grave. Amén. Y vea lo que sigue, Ruth 1:2. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí.
Los nombres de sus dos hijos eran Maleón y Kelión, efrateos. ¿De dónde? De la casa del padre, de Judá. Y llegaron a los campos ¿de dónde? De Moab, y ahí se quedaron. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Mire, usted sabe lo que pasó. Usted sabe que ellos se casaron. Usted sabe que estas dos personas, los esposos, murieron, hermano. No sé si lo puse ahí, pero quiero leerle este versículo. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra. Sí, yo creo que aquí ya habían fallecido los esposos. Nada más se quedaron Orfa y Ruth. Ahora, se regresaron a la tierra de Moab, porque ella había oído que en la tierra de Moab, que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Es decir, que en el hambre que estaba pasando Noemí, ella decide ir al pueblo otra vez, nuevamente, porque ahí Dios estaba dando la provisión de alimento. ¿A quién? A su pueblo. Amén. Al pueblo de Dios, Dios le da provisión tanto física como espiritual, hermano. Y mire, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Acuérdense que se fueron a los campos de Moab. Regresando así de los campos de Moab, llegaron ¿a dónde, hermano? A la casa de pan, al comienzo de la siega de la cebada. En lo que ellas andaban fuera, pasaron hambre. Cuando regresan a la casa de pan, ellos llegan en la época de la siega o en la época del corte, hermano. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos allegarse. Usted ya se sabe la historia y ya sabe de quién le estoy hablando, hermano. Y ella le respondió: ve, hija mía. Amén. Ahora, vean lo que pasa. Entonces Booz dijo a su siervo, que estaba a cargo de los segadores: mire, usted sabe, porque se le ha sido enseñado también, no le estoy contando cosas nuevas, pero usted sabe que Booz es el prototipo del Señor, hermano. Amén. Y Ruth de la iglesia. Y vean lo que dice. Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿quién es esta? Hermano, el Señor lo ve a usted. Hermana, el Señor está al cuidado de usted. Amén. Y miren, entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate, ay hermano, quédate con mis criadas. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Entonces, hay un campo, hermano, del Señor. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Mire, yo creo que aquí habla de los ministros. Y le dice: los siervos no te van a molestar. Ahora, cuando tengas sed, le dicen a Ruth. ¿Dónde estaba Ruth? En los campos de Moab. ¿Pasando qué? Hambre. Y viene a los campos de Booz, hermano, y le están tratando como una reina. Amén. Entonces, hermano, el Señor cuida de su iglesia. El Señor cuida de su amada. Y mire, cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Y de ahí, mi hermano, podemos entender muchísimas cosas. Los siervos del Señor somos nosotros. ¿Y en dónde, hermano, van a estar las vasijas? A disposición de Ruth, a disposición de qué? De la iglesia, hermano. Entonces, los siervos, hermanos, tenemos que tener llena ¿qué?
Las vasijas, hermanos, sino que le vamos a dar a la novia, sino que le vamos a dar a la iglesia, hermano. Los siervos tenemos que tener llenas las vasijas de agua. Y el agua, ¿usted sabe qué es? ¿Qué? La palabra, hermano. ¿Sí? Sino que cuando venga la novia y vea y llega y da y no hay palabra. No, hermano. No. Los siervos deben de tener llenas las vasijas ¿de qué? De palabra, de agua. Hasta allá donde llegue la palabra, no es lo que veamos nosotros, sino en lo que haga el Señor, hermano. Pero nosotros como siervos debemos de estar preparados, hermano, comiendo, espigando al Señor, para que cuando la iglesia, la novia del Señor, hermano, qué linda revelación, quiera venir a tomar agua, ahí está, aquí está listo lo que tú quieres. Y eso no te lo estoy dando yo como siervo, te lo está dando vos, prototipo del Señor. Amén. Entonces el Señor está preocupado por ti y está preocupado por mí. Es decir, mi hermano, los que nos metemos en este rollo, perdón por la palabra rollo, los que nos metemos a la labor, a la cobertura del Señor, tenemos muchas obligaciones y pocos derechos, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar de beber ¿a quién? A la iglesia, para que no tenga sed. Hermano, necesitamos estar llenos. Necesitamos estar llenos, hermano, y aprovechando. Mire, yo creo que vamos a ir a llenar las vasijas. Espero en el Señor que nos ayude y nos provea. Me trae unas ganas de ir al retiro de Pastor a Tijuana, de verdad. Le encargo su oración, hermano. Ruth 2:10. Ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Hermano, mire. Amén, mire. Dice que ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? ¿A quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a vos. Se lo estaba diciendo al Señor. Ay, Dios. Mire, yo aquí me pongo a pensar muchas cosas. A ver, el versículo 2:9 de Ruth. Oiga, atento aquí. Ruth 2:9 dice: ¿quién le estaba dando de beber? Hermano, ¿quién le estaba dando de beber? Los siervos. Los siervos le estaban dando de beber a Ruth, hermano. Y ver lo que hace ella. Ella baja su rostro, se postra en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A los siervos, hermano? Hermano, no se lo estaba diciendo al Señor, hermano. Pero ¿sabe qué pasa? A veces que esa gratitud se la quiere apropiar el siervo, hermano. ¿Sí? Esa gracia no la da uno como ministro. Esa gracia se la da su Dios Todopoderoso, hermano. Usted, es decir, no somos nosotros. Es el Señor el que le va a ayudar. Es el Señor que le va a sustentar. Quien pierde, hermano, la mirada de que lo que viene o lo que el ministro tiene viene de Dios. Y se pierde la mirada pensando en que es el ministro el que le está ayudando, pensando que es el ministro el que le está proveyendo, el que está saciando su sed. Error, eso no es así, hermano. Entonces tenemos que aprender de la actitud de Ruth, que tú me estás dando agua, pero lo que es agua que tú estás dando, viene del Señor. No es tuyo, es del Señor y te lo está dando para que tú no lo des. Y resulta bien interesante, hermano. Ruth tiene una... Ay, Dios, que no aprende esto, hermano. Que no aprende esto, hermano. Y piensa y empezamos a dar: gracias, pastor, gracias. No, hermano, nosotros no. El Señor está preocupado por ti. Y a nosotros nos alaba, nos mueve, nos quita
necesita nos pone, a donde Él se le antoje nos mueve. ¿Para qué? Para que lo ayudemos a usted, para que ayudemos a su novia, a su esposa, hermano. Yo no puedo darle algo bueno, sino el que se lo va a dar va a ser el Señor, hermano. A nosotros nos dan el agua, hermano, y nosotros lo único que hacemos, nosotros no podemos hacer el agua. Lo único que nos dan es la acomodamos en la vasija, hermano, y ahí viene usted y toma de la vasija. Entonces, vean lo que hace. Ella baja su rostro, se posa en tierra y le dice: ¿por qué hallado gracia ante tus ojos? ¿De quién? De vos, hermano. Entonces, aprendamos eso de hoy. No somos los ministros, no somos los pastores, no somos los profetas, no somos los apóstoles, no son los evangelistas y no son los maestros. Es el Señor Todopoderoso el que lo hace todo, hermano. No pierda la visión. No idolatre pastores, no idolatre apóstoles. Amén. Ahora, aleluya, sigamos leyendo. Mire, Ruth 2:14. Y a la hora de comer, hermano, Boaz le dijo, mire, ya había pasado un pequeño proceso. Y le dice a la iglesia, le dice a usted: mire, hermano, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Hermano, cuando el Señor te invita a comer, hermano, tienes que estar atento a ese llamado. No te lo pierdas, no te lo pierdas, porque si no comes tú de ese pan, lo va a comer otro. Amén. Miren lo que pasa. Le dice: vos, ven acá, iglesia del Señor, ven. Novia del Señor, ven. ¿Y sabe qué? En el Señor tenemos abundancia de pan. Él nos puede dar mucho pan. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Y miren, ay, Señor, hermano, junto con los ministros, con los siervos de vos, se sentó ella. Y mire, hermano, y mire, yo no se lo logré resaltar ahí. Ay, pero mire, y él, ¿quién es él? Señor. Vos. Y él le sirvió grano tostado. Ay, hermano. Y ella comió, hermano, hasta saciarse. Y miren, la mesa está puesta, hermano. No. Cuando Dios te invita y bien. Y ella comió hasta saciarse. Mi hermano, la comida del Señor te sacia. Si el Señor te sacia y dices: ay, papito santo, hoy me hablaste. Gracias, Señor. Hoy vine por mi porción, por lo que a mí me tocaba. Oye, pero si aún, hermano, dices: la verdad no le entendí, ¿qué me quisieron decir? No fuiste saciado. Entonces, el pan está puesto y tú tienes que comerlo. Pero mira, esto sí llamó bastante mi atención. Él le sirvió grano tostado, que vos, el Señor, le está sirviendo, hermano. Dice que el mayor le sirve ¿a quién? Al menor. Y ella comió hasta saciarse. Y mire, no se quedó ahí, hermano. Ay, amor, eso, hermano. Es decir, el Señor te da pan. Y no solamente pan, te lo da en abundancia. Amén. Entonces, cuando esté pasando esto, hermano, estamos en la casa correcta. Cuando esté pasando esto, estamos en el lugar correcto. ¿En dónde? En Belén, en la casa de mi padre, hermano. Pero no Belén nada más porque le pongan a la iglesia Belén, hermano. No, debe de haber pan. Y debe de haber bastante pan hasta que nos saciemos y aún nos sobre, hermano.
Dele palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Sigamos, hermano. Ay, David. Pero yo quiero omitir esto porque quiero que sean sobrante de esto, hermano. Yo quiero hablarle por causa del tiempo del hijo pródigo. Quiero hablarle de él. Yo no sé si me siento muy cortito, pero yo quiero terminar con esto. Por causa del frío, hay mucho frío y hoy no me ministraron café. Y amén, ni agua. Hoy sí me castigaron en la noche. Lucas 15:14. Vean lo que dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿quién, hermano? El hijo pródigo. Vino una gran hambre. Usted sabe la historia, hermano, hermana, de que habían dos hijos, uno mayor y uno menor. Fíjese que estaba yo leyendo y no dice hijo pródigo, sin embargo lo vamos a entender así, lo respetamos, ¿verdad? Ahora, dice que el menor dice que él le exige a su padre, hermano, le exige a su padre su herencia. Y miren, él ya con todo lo que el padre le había dado, dice que él se va a las provincias a malgastar, hermano, a malgastar lo que a él no le costó. Hermano, a él no le había costado todo lo que el padre había trabajado, hermano, y él lo malgastó. Miren, hay algunos ejemplos en la Biblia. Aleluya. Ya está. Gracias. Ya se me estaba enfrentando mi garganta. Y miren, hermano, cuando él estaba malgastando, la herencia que el papá le había dado, hermano. En su proceso, dice la Biblia, que vino una gran hambre en aquella provincia. Y ojo, hermano, dice que le comenzó a faltar ¿qué? Comida, hermano, comida, dice la Biblia que le empezó a gastar. Y miren, en esta Biblia, Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Convenció, en Lucas 15:15, convenció a un agricultor local de que lo contratara cuando ya estaba pasando hambre. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer ¿qué? A sus cerdos. Vean la situación difícil que estaba pasando este muchacho. Sigamos leyendo. El joven llegó a tener tanta hambre, diga conmigo, hambre, que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer. Vean, esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, le parecían buenas para comer. ¿Para qué? Para saciar su hambre. Se había salido de la casa del padre. Lucas 15:17, y vean lo que dice. Y volviendo en sí, dijo lo siguiente: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué, hermano? Abundancia de pan. Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Entonces, hermano, estaba yo entendiendo una situación que está aquí. Porque mire, dice la Biblia que él vuelve en sí. Yo no sé si le puse, ¿dónde está? No la puse. A ver si es acá. No, tampoco. Creo que no la puse ese versículo. Porque mire, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermano, una de las cosas, hermano, que van a hacer volver en sí a mucha gente es pasar este proceso.
Es el hambre. El hambre. Es decir, cuando haya necesidad, hermano, como que aquí este varón, como que aquí este hijo, hermano, llegó al límite, hermano, llegó al tope de las situaciones y el hambre lo hizo volver encima. ¿Sí? Entonces el hambre va a hacer, hermano, que los hijos vuelvan en sí. Hermano, y no solamente el hambre física, hermano, sino que el hambre espiritual también. Se les va a acabar el pan, hermano. Se les va a acabar el pan. La herencia que le dejó el papá, hermano, a se le acabó. ¿Quién lo trabajó? Lo trabajó el padre, hermano. ¿Quién tomó la herencia? El hijo, hermano. ¿Y qué? Se le acabó. Se le acabó. Y entonces, ese tiempo de hambre, y dice que vuelve en sí. Dice, no. En la casa del papá hay abundancia. Y ojo con esto, porque para que él reciba esa abundancia, nuevamente, él tiene que portarse como hijo y acudir ante el Señor Todopoderoso nuevamente y decirle, papito, perdóname. Yo pensé que por sus propias fuerzas y sus propias capacidades, y se lo gastó todo. Entonces, hermano, aquí va a ser el hambre el que lo va a hacer. Volver en sí. Miren, aquí está, yo estaba leyendo. Cuando finalmente entró en razón, miren, me gustó este libro. Entró en razón, como que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Hermano, ahora, miren lo que va a hacer el hijo pródigo. Se va a levantar e irá a la casa del padre y le dirá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire, hermano, algo que nos va a hacer vivir el hambre es que nos tenemos que levantar. Se tienen que levantar y hay que acudir nuevamente al papá. Decíamos, hermano, que el único que nos puede ayudar es el Señor. Y el que nos va a dar de su pan es el Señor. ¿A quién? Se lo va a dar a los ministros, hermano. Hay ministros que están pasando hambre, hermano, porque no tienen que dar de comer. Hay hijos que están pasando hambre y eso no los hace reflexionar a pesar de la circunstancia que están viviendo, hermano. Entonces, en esta noche, yo quiero cerrar con este versículo, hermano. Es algo cortito, pero conciso. Y yo creo que el Señor nos tiene que hablar. Amén. Bueno, cerramos con este versículo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Papito Santo, a esta noche, porque tú nos has hablado, Padre. Nos has hablado, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos. Segunda de Crónicas 29 dice lo siguiente: si viene el mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti y en nuestra angustia, y tú irás y nos salvarás. En el nombre de Jesús, Padre, bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre. Yo te pido a esta hora, en primer lugar, por mis hermanos que están oyendo, los que nos están viendo, Señor. Hasta allá enviamos el pan que es tu palabra. Hasta allá vaciamos esa vasija, Señor, para con tus hijos
para los que necesitan, así como necesitaba Ruth, papito santo. Llenamos las vasijas y la enviamos, Señor, sobre ellos. Que los cubra tu agua, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu palabra de manera simbólica a través del agua, derramándose sobre la vida de tus hijos, Señor. Bendice, Padre, que se derrame sobre todos nosotros esa abundancia de pan, que nos sacie, Padre, en el nombre de Jesús, que fortalezca nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, que nos anime, Señor, a seguir buscando de ti todos los días, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea tu palabra dada a nuestro corazón, Señor. Y así como un día Ruth salió a los campos de Moab y reaccionó, Señor, en el nombre de Jesús, recordando que en Belén había pan, Señor, así nosotros vayamos a los campos donde hay pan, papito, en el nombre de Jesús. Acudimos a ti, Padre, como lo hizo el hijo pródigo, como lo hizo el hijo menor, Señor, pidiéndote perdón y suplicándote nuevamente, Señor, que nos provea de tu pan, que nos provea de tu palabra para llevarla, Señor, a los tuyos. En el nombre de Jesús, bendecimos a esta familia, Señor. Bendecimos a la generación, a la descendencia, papito. Y bendigo en el nombre de Jesús, Señor, a las familias que nos ven, que nos escuchan. Que sean provistas, que sean saciados, Padre. Así como fue saciada Ruth, Señor. Y aún más, papito, que rebosaba ese pan sobre ella, que sobraba, Señor, y que lo puedan compartir con los suyos, Padre, en el nombre de Jesús. Provéenos, que no nos haga falta tu provisión acá, papito, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros, Señor, Padre, toda autosuficiencia, que nos creamos que lo podemos todo, Padre. Somos dependientes de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, papito santo, en el nombre de Jesús. Provéenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor.